Saludos, buenas noches. Noche del viernes 19 de febrero, tiempo para un capítulo más de Y, un capítulo más de la Y asturiana en un programa especialmente orientado, a lo que es el fin de semana y que esperamos sea de su interés. Comenzaremos hablando con los responsables del Palacio de los Niños de Oviedo, lo que puede ser una buena alternativa de cara no solo a los pequeños, sino también a sus padres de cara al fin de semana. También hablaremos con el presidente del Colegio de Médicos de Asturias. Habrá tiempo para una despedida y es que el joven británico Ted Lowney, después de esta semana que ha estado con nosotros, nos va a decir adiós para volver a las Islas Británicas. Tiempo también en el apartado dedicado a los jóvenes para la encuesta diaria que realiza Paula Bango con un tema que afecta no solo a los jóvenes, sino también a los mayores y sobre todo a los vecinos de determinadas zonas, con el botellón, lo que es disfrute para unos, sufrimiento para otros. Hablaremos también con José Manuel Valdés, ya saben, José Manuel Valdés del proyecto mismanoshablan.es, con el lenguaje para sordos, ya que el domingo se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Todo esto y mucho más a partir de estos momentos aquí en Es Asturias Televisión, cabecera y comenzamos. Llega el fin de semana y no sé cómo llega en lo meteorológico. No sé si los pequeños de cada casa van a poder disfrutar de parques y jardines o si van a tener que quedarse en casa debido a la que está cayendo, que hoy parece que nos ha dado una tregua, durante estos días ha sido muy fuerte. Para aquellos pequeños tenemos una recomendación que realizarles o que nos van a realizar los responsables del Palacio de los Niños en Oviedo. Paso a presentárselos. Por una parte, Paula Palazón, directora del Palacio de los Niños de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Carlos Martínez, director de marketing o responsable de marketing o marketing manager de la empresa Extreme, empresa a la que pertenece esta infraestructura ubicada en un edificio singular en el Parque de Invierno de la capital asturiana. ¿Qué nos podemos encontrar en el Palacio de los Niños? Nos podemos encontrar 9.000 metros cuadrados de diferentes actividades en los que los niños pueden realizar diferentes cosas. Celebramos cumpleaños, se realizan campamentos, días sin cole y lo pasan fenomenal. También tienen espacio para hacer talleres. Tenemos un salón de actos con capacidad para 283 personas que se realizan representaciones. Todavía tuvimos el otro día la jornada de puertas abiertas con el carnaval y se hizo un espectáculo de magia realizado por nuestros propios monitores y una representación de una obra que se llama Mil y una pompas, que es un espectáculo de pompas gigantes de jabón. Y lo pasan genial. ¿Y un tren? Un tren. Soy consciente de que hay un tren. Tenemos un tren que hace una visita al interior de una mina y se pueden bajar del tren si quieren y hacer como una especie de visita arqueológica y allí hay diferentes sorpresitas que se pueden encontrar. Claro. Por otra parte, ¿para qué edades está orientado? ¿Para qué niños está orientado? Lo que es el Palacio de los Niños, tenemos una guardería que empiezan de 0 a 3 años y luego lo que es el Palacio a partir de los 3. Desde los 3 hasta los 14. Tenemos un rocódromo, tenemos una zona de construcción, tenemos tenemos una discoteca, tenemos parques de bolas, tenemos un montón de cosas para que ellos, los pequeños de la casa, puedan venir a pasar un rato súper agradable. Claro, las actividades en todo momento están monitorizadas por personal del propio palacio. Es decir, los críos no están solos. Exacto, los niños no están solos, están siempre acompañados de un monitor, dependiendo de las edades, se van agrupando, porque claro, no juegan de la misma manera niños de 3 años que niños de 8, entonces para que no haya ningún problema se van dividiendo por edades y los niños pasan y juegan con los monitores. Los mayores también pueden acceder, siempre identificados. Se les da un lanyard para que puedan acceder a la instalación y sepamos en todo momento que todo adulto que está dentro
está autorizado está a estar. con un crío, claro. Está con un niño. Claro. Los papás, ¿qué pueden hacer? Se pueden Exacto. quedar... ¿Qué pueden hacer los padres? Porque oye, Claro. dices, bueno, llevo el chiquillo, pero ¿y yo qué hago mientras? Exacto, los papás tenemos una cafetería que los papás se pueden quedar allí perfectamente a comer, a merendar o a cenar, y después hay mucha gente que lo que hace es nos deja a los niños, se marcha a hacer compras al centro y luego vuelve a recogerlos. Pueden entrar con ellos, tenemos un parking gratuito, que eso está muy bien porque sobre todo cuando llueve, no saben dónde dejar el coche, pues están allí y se saca una entrada que cuesta 3 euros la hora y se factura según el tiempo que están. Claro, claro. Por otra parte, proyectos a futuro del Palacio. Tenemos bastantes sorpresas que no puedo decirte mucho, pero que yo creo que van a gustar tanto a adultos como a niños, porque lo que estamos intentando es, sobre todo, que los padres y los hijos puedan hacer cosas juntos y se concilie la vida familiar con la diversión. Claro. Entonces yo creo que es lo que falta en Oviedo y vamos a hacer una apuesta muy arriesgada. XTRM se va a lanzar y vamos a hacer una cosa que va a funcionar muy bien, yo pienso, pero no te puedo decir nada. Bueno, vais a tener que estar un poco pendientes. Vamos a estar pendientes. Cuando tengamos todo preparado os avisaremos para que vengáis. Perfecto. Juan Carlos, decía Paula Palazón que la empresa va a realizar una apuesta por Oviedo. ¿Es así? Exacto, sí, porque el Palacio de los Niños está encuadrado dentro de XTRM. XTRM es una empresa con matriz asturiana, con origen asturiano, muy cerquita de aquí, en Avilés, en Gozón en concreto. Es donde nace la empresa XTRM, que se dedica ahora mismo a la gestión de centros de ocio para niños y para adultos también, para no tan niños. Sí. Ahora mismo tenemos centro aquí en Oviedo, el Palacio de los Niños, tenemos en Bilbao, tenemos en Zaragoza. Vamos a abrir en Mallorca este año, es algo que os podemos avanzar. Bien. Vamos a abrir centro en Palma de Mallorca, pero también fuera de las fronteras españolas. Tenemos en París y tenemos en Terville, una pequeña ciudad muy al norte de Francia, casi en la frontera con Luxemburgo. Entonces estamos comprometidos con el ocio, como decía Paula, con el ocio familiar. Creemos que es la clave a día de hoy. Todos pasamos demasiado tiempo solos, los ritmos de vida han cambiado y nos hace muchas veces pues, esa dependencia que lleguemos hasta plantear nuestro ocio por separado. ¿Cuál es la idea que quiere hacer XTRM? Pasemos ocio juntos, reunifiquemos nuestro tiempo libre, sea mucho, sea poco, bajo un mismo techo y donde todos podamos disfrutar y pasarlo bien. Claro, equipamientos en España, en Europa, pero el epicentro de todo está en Asturias. El epicentro y la sede está en Asturias. Nosotros, como te decía, somos XTRM con una matriz asturiana, pero ahora mismo pertenecemos a un grupo superior, grupo francés, Grupo Aveo, especializado en temas de escalada, en equipamientos deportivos y en centros de ocio. Y la inversión del grupo francés, los propietarios ahora mismo, deciden mantener la sede y la raíz para todo el mundo de sus centros de ocio aquí en Asturias. Destacan entre ellos con nuestros jefes franceses, destacan mucho el carácter español y en concreto el asturiano, bueno, como apertura, como la sonrisa, como el buen humor ante el trabajo, y como el trabajo, que es una de las cosas que también llaman muchas veces la atención cuando bueno, el discurso público parece que puede ser otro, pero destacan de nosotros la capacidad de trabajo. Francia quizás sea el país que más apuesta por parques temáticos o por atracciones, digamos, reubicadas en un mismo espacio. ¿Esto en España no acaba de salir adelante o sí? ¿O cómo? Es el camino a seguir. Todos los indicadores van hacia ahí, hacia los grandes parques temáticos, como todos podemos pensar en PortAventura en España, en el Parque Asterix y Obelix en Francia, o en los pequeños parques, porque al final nuestro concepto, nuestro DOC 39, que es una de nuestras marcas que gestionamos, es al final un pequeño parque de atracciones. Es un sitio donde tenemos diferentes actividades para hacer desde los más pequeños, desde los 3 años hasta los 99. Siempre decimos que nuestro límite está en los 99, no es que la gente de más de 99 no los queramos, bueno hombre, es por poner una cifra de 2 dígitos como los juguetes antes, ¿no? De 9 a 99. Exacto, de 9 a 99 años, pero si quiere venir alguien de 100 años también seguro que se lo va a pasar bien, no hay ningún problema. Estoy convencido de que sí. Oye, ¿se concilia o ayudáis a conciliar la vida laboral y familiar? Por supuesto. Es decir, por ejemplo, en periodos de vacaciones. En periodos de vacaciones el Palacio siempre abre sus puertas a partir de las 7:30 de la mañana, igual que la escuela infantil, porque hay muchos papás que entran temprano a trabajar y tenemos días sin cole, campamentos. ¿Qué hacemos en esos días? Intentamos hacer talleres, que los niños jueguen. Siempre que hace bueno, intentamos salir al parque de invierno porque tenemos un gran parque muy cerca. En verano vamos a la piscina y luego intentamos también
hacer visitas culturales, con un poco como para que ellos se sientan también un poco pues que están haciendo algo más que jugar. Claro. Y a los papás les gusta mucho. Este verano estuvimos en el Gaitero viendo la exposición permanente, fuimos a la playa, hicimos surf, intentamos que sean como unas vacaciones, porque cada vez nos damos cuenta que las vacaciones de los papás van cambiando, los niños tienen desde junio hasta septiembre vacaciones y al final son muchos días. Entonces hay que hacer cosas muy variadas. Cuando yo era pequeño no había esto. No. Cuando yo era pequeño, no. O bajabas afuera a la calle, o el que tenía suerte de tener pueblo y lo llevaban para el pueblo con los abuelos, bien, pero no había nada de esto. Luego otra cosa que hacemos, perdona, les decimos que traigan las bicis y los patinetes, porque también hacemos rutas en bici. Ajá. Entonces salen a pasear en bici, hacen todo lo que es el Fuso de la Reina, bueno, aprovechando la senda verde. Sí. Entonces yo creo que y además lo pasan muy bien, les gusta mucho, tenemos muchos repetidores y a mí la verdad me encanta, porque quieren, son muy fieles. Los niños, tú ves realmente cuando se lo pasan bien. Claro, entonces, bueno. ¿Y el que va repite? El que va repite. Claro. Juan Carlos, sí, que ibas a... No, iba a decirte que lógicamente a nosotros nos toca evolucionar con la sociedad. Y a día de hoy, lo que tú comentabas, Juan, hay determinadas carencias y determinados momentos en los que tenemos que ser al final el apoyo también de las familias y de los padres que no pueden cubrir determinados horarios, y que los abuelos también merecen vacaciones de vez en cuando, que los pobres durante el año muchas veces son los que tiran ahora mismo de las familias. Que están ahí al pie del cañón, sin duda. Oye, se trata también un poquito, quizás no sea la idea primordial, pero también ayuda a no tener un crío constantemente enganchado a la consola, ¿no? O sea, todo el día machacando marcianos o convirtiéndose en un as del FIFA, ¿no? Me imagino. Exacto, ellos cuando vienen a los campamentos y a los días sin cole no traen teléfonos, no traen consolas, y lo que hacemos es jugar. Tienen que jugar con niños, tienen que estar con niños, porque al final son niños y la infancia es una. Y queremos que tengan un recuerdo de infancia, ya no como el nuestro que teníamos cuando éramos pequeños, porque es complicado, pero que se lo pasen bien y que recuerden cuando se van de excursión en bici. Luego a final de quincenas o a final de semanas hacemos una fiesta y vienen los padres. Entonces se les pasa un vídeo con fotos, con todas las actividades que hicieron, hacen una representación como en los campamentos de antes. Tradicionales. Exacto. Y este año pasado ya hicimos la segunda noche en el Palacio. Nos quedamos a dormir. Sí. Y les encanta. ¿Y se quedan los niños? Se quedan a dormir. Empezamos a partir de los 7 años, porque bueno, los más pequeños les cuesta un poco más. Claro. Si tienen hermanos mayores que se quedan con ellos, los pequeños se quedan. Cenan allí, jugamos, van un poco a la disco y luego duermen en sacos de dormir y se lo pasan fenomenal. Claro. Muy divertido. Oye, ¿qué volumen de niños, bueno, pongamos por ejemplo el año pasado, todavía está el fin cercano? En cumpleaños se celebraron más de 3.000 cumpleaños, con lo que son más de 40.000 niños. Luego a los campamentos tenemos una media entre, pues no te sabría decir, casi 900 durante todo el verano. Y luego los días sin cole depende cómo caiga, si hay papás que no trabajan, si hay abuelos, pero estamos en una media entre 40 y 50 niños cada día que no hay cole. Luego celebramos fiestas, tenemos la fiesta de Halloween, la fiesta de Carnaval, y el año pasado lanzamos la primera fiesta de Nochevieja Infantil. El día 30 de diciembre. Nos sorprendió un montón porque dimos las campanadas, tomaron gusanitos, brindamos con zumo y la verdad es que se lo pasaron muy bien. La máxima ocupación en la fiesta, que se agotaron las entradas, fue la de Halloween, que hubo 300 niños. Se pusieron a la venta 300 entradas y se llenó. Entonces yo estoy muy contenta porque al final las cosas, bueno, van saliendo y la gente responde. Ahora tenemos la siguiente, va a ser la Feria de Abril, que vendrá un grupo de rociero a bailar y a cantar. Claro. Y el año pasado ya la hicimos y fueron 90 niños. Bueno, pues esperamos superarlo este año. Claro. Y poco a poco hacer, bueno. Por supuesto. Como empresa, ¿cómo hay que reinventarse ante el ocio infantil? Iba a decirte juvenil también, pero bueno, en este caso infantil, ¿no? Bueno, ¿cómo tratar de reinventarse? ¿Cómo ir un peldaño por delante en esa escalera del ocio? De decir, bueno, esto es lo que tengo que poner en marcha para poder captar la atención de quizás el segmento más difícil de captar la atención, porque ahora mismo tienen tantas cosas y tantos estímulos que les puede durar la atención a algo menos de un minuto.
Pues yo creo que al final es tener un poquito la mente en los dos sitios, tener un poquito la mente siendo todavía un poco niño, nos permitimos ser un poco niños los que allí trabajamos durante algún tiempo al día, pero luego tener un poquito la mente en lo que nosotros éramos niños, porque al final lo que creo que Paula coincidirá también en que muchas veces ves es que al final un niño a los estímulos que responde y con lo que se lo pasa bien no difiere tanto de lo que nosotros nos divertíamos o lo pasábamos bien. Tú pones a un crío en nuestra zona de construcción gigante con unos bloques de plástico de este tamaño y se lanzan directamente hacia ellos. Quiero decir, están sobreestimulados con pantallas, con determinadas cosas, pero al final es como la base, como el instinto más básico del niño que aflora cuando se lo pones delante. Entonces, bueno, es como esa combinación, tener un ojo en lo que está sucediendo y en lo que a nosotros nos gustaría hacer a día de hoy, y otro en lo que nosotros hicimos y el recuerdo fresco que tenemos de lo que nos divertimos en nuestra infancia. Combinas eso un poquito en una coctelera, lo agitas, un poquito de frescura y un poquito de capacidad de improvisación y sale un Palacio de los Niños, sale un Doc 39, salen estos productos. La pena es no poder volver atrás y no poder disfrutar de todo lo que hay ahora, ¿no? No poder disfrutar, vamos, de las actividades. Pero bueno, creo que el padre o los padres que lleven a los críos, bueno, en cierta medida disfrutan viéndolos disfrutar. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos, Juan Carlos Martínez, responsable de Marketing Manager de la empresa Extreme, y Paula Palazón, directora del Palacio de los Niños de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y bueno, pues por acercarnos lo que puede ser, sin duda, una propuesta para el fin de semana. No solo cuando llueva, o también en cualquier momento, pero estamos en la época en la que estamos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Juan. Y nosotros, bueno, pues cambiamos totalmente de asuntos. Si hablábamos en estos momentos del ocio infantil, en este caso, bueno, pues vamos a hablar del ocio juvenil. Nos vamos a ir unas edades más para arriba. Fue el ocio infantil el protagonista con la infraestructura Palacio de los Niños de Oviedo. Ahora vamos a hablar del ocio juvenil que viene acompañado de la polémica. Polémica en torno a dicho ocio, a una práctica y también con vecinos y comerciantes de determinadas zonas de Asturias, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en muchísimos puntos. Bueno, pues los jóvenes ahora o desde hace unos años apuestan por el botellón y esto es un calvario para vecinos y comerciantes. Hoy, Paula Bango, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, ya viernes, sí, perfecto, llega el ¿no? fin de semana, claro. Disfrutar. Y ahora ya me dices, voy a hacer botellón. ¿Te imaginas? Claro, entonces ya sería sería, buenísimo. Vamos, claro, tú no haces botellón. Yo no. ¿Hiciste botellón siendo más jovencita? No. Tampoco. ¿Fuiste muy responsable entonces? Sí, muy responsable. ¿Eras más de infraestructuras tipo Palacio de los Niños? No mucho. Tampoco. No. Ahora pienso, ¿qué hice yo en mi vida? Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué hiciste hasta ahora? Nada. Nada. Oh, Dios mío. Bueno, en fin. Bueno, has hablado del botellón. Has hablado del botellón con jóvenes, con mayores, con vecinos, con comerciantes. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y la cosa está La fea. cosa es, bueno, sí. Básicamente, primero pregunté a ver por qué se hace botellón, ¿no? ¿Cuál es la razón? Claro. ¿Y qué te han dicho? Vamos a hacer spoiler ya de lo que me dijeron. No, pero coméntame un poco. Hablaste con los jóvenes. Sí, sobre todo buscando las causas, ¿no? De por qué. Bueno, pues vamos primero, para aquellas personas que sean mayores y no lo sepan, bueno, pues vamos a definir botellón. Vamos a definir botellón a mi manera. Tú, si tal, me corriges. Botellón consiste en juntarse un determinado grupo de jóvenes, cada uno aportar una cantidad de dinero pequeña, 5 o 10 euros, juntar todo ese dinero, ir a un supermercado, comprar botellas de bebida alcohólica y botellas también de mezcla, lógicamente, y después ir a un lugar público, ya sea un parque, ya sea una plaza, ya sea una calle, y tomarlo en la calle. Claro, ¿Correcto? Sí. Entonces... Los hábitos no han cambiado tanto. No, Bien. Pero claro, ¿eso por qué se hace? Porque si tú eres estudiante tienes muy poco dinero. Entonces, por 5 euros te puedes comprar pues un par de botellitas y tiras toda la noche con eso. Y de la otra manera, si quieres ir a un bar, pues cada copa que te pidas cuesta muchísimo. Paula, me preguntan desde realización que te pregunte si sabes divertirte sin beber. Pues claro que sí. Que creo que todo el mundo, alguien siempre nos ha hecho esa pregunta. ¿Tú sabes divertirte sin beber? Pues claro, la gracia de salir, uno puede salir porque quiere salir a beber o puede salir porque le gusta salir a bailar y ya está.
O sea, Madre mía, sonó muy antiguo lo de sí, bailar. sí, creo que sí. Salir a bailar. De los bailes del Bombé, puedes ir ahí a los bailes del Bombé. Claro, estás ahí sentada y llega un chico y te dice, ¿me concede este baile, señorita? Claro, ha sonado un poquito a eso. Sí. Ha sonado un poquito a eso, sí, Madre pero bueno. mía. Bueno, en fin, bien. Vamos a ver, lo primero, con los primeros que hablaste fueron los jóvenes, ¿no? Sí, Buscando la causa del botellón. sí, la causa. Bien, vamos a ver ese primero. Es que es eso, beber por ahí una copa pues igual te cuesta 4 o 5 euros por la noche y una botella te la puedes comprar por 10 euros. Entonces, pues para los jóvenes que no disponen de mucho capital para gastar, pues les sale muy rentable, muy económico. A ver, es más rentable ir con tus colegas, beber y tal, de pagar, yo qué sé, 10 euros en cualquier bar por una copa. Pues igual si estuvieran más baratas no se haría, claramente. Pero como tienen las copas a 6 euros por lo menos, pues entonces 5 euros te vale coger 3 botellas en el Alimerca. Y ya con eso bebes toda la noche. No hace falta andar de bar en bar pagando 6 euros por cada copa. Generalmente no hago botellón, pero entiendo que si estás corto de dinero o lo que sea, pues lo veo normal, vamos. Lo que pasa es que la juventud, no sé, va a haber que encerrarlos también, ni la juventud se puede divertir. Es que hoy la gente mayor le molesta todo. Yo tengo 56 años, de joven no tengo nada, pero me parece estupendo. Bueno, este señor Me era gustó. favorable al botellón. Sí, claro. Claro. Me gustó muchísimo lo que él dijo, ¿no? Porque al final, quiero decir, Bueno, es Paula, como tú una mente joven. tienes que echarte una cuenta. La libertad de cada uno finaliza y comienza donde finaliza y comienza la de los demás. Sí, eso Entonces, está claro. Claro, no porque unas personas tengan derecho a divertirse, que tienen todo el derecho del mundo, tienen que fastidiar el descanso de otros. Está claro. O dejar la calle perdida. Entonces, claro, es un tema a analizar, ¿eh? Claro, hay quien dijo incluso que el botellón era un evento cultural. Bueno, es completamente también discutible. Hay que también contextualizarlo todo. Sí. Hombre, según lo veas, ¿no? Evento cultural, pues bueno, te juntas ahí con un grupo de gente, puede venir gente de fuera, de otros países, se unen, habláis distintos idiomas. Claro. Y luego la otra cosa es que es verdad que el botellón pues molesta a los vecinos que vivan ahí cerca, pero tampoco dura toda la noche, ¿no? Igual solo hasta las 3 de la mañana, así, bueno. Claro, pero es- mira, decía mi abuela que lo que se hace de noche se ve de día. Entonces dura hasta las 3 de la mañana, las 4, por ahí. Pero una vez que los jóvenes se van para sus casas, yo todavía no he visto que recojan y la plaza quede como estaba antes. Ya. Allí quedan los restos de la batalla. Hombre, depende a quién preguntes, unos jóvenes te dirán que ellos sí recogen una vez que acaban de beber y otros te dirán que no recogen. Claro. Con los Hay de siguientes que todo. hablaste, ¿quiénes fue? Pues con jóvenes y con personas mayores también. Y entonces, pues Queriendo saber qué. queriendo saber a ver qué es lo que pensaban ellos de toda la suciedad que se generaba cuando se hace el botellón, que siempre se critica mucho, ¿no? Pues vamos a ver lo que te han dicho. Vale. Hay gente que es desordenada y te deja todo por todos lados y luego hay gente responsable que te recoge las cosas y las tira. De todo un poco. Depende de quién sea, depende del grupo con el que vayas todo ese rollo. Muy mal porque, claro, eso es burrar desde alcohol y tirar todo por la calle. A nivel público, cuando queda todo lleno de basura y todo eso, pues ya no tanto. No, nada. Exageran bastante. No, yo creo que no, o sea, se limpia y ya está. Bueno, Bueno, hay opiniones para todos sí, los gustos, de ¿verdad? todos- sí, para todos los gustos. Claro. Conocemos lo que es ya el concepto, sabemos ya lo que es el botellón, sabemos cómo se genera, dónde se genera, por qué se genera, sabemos cuál es la problemática. Y Hay entonces- que hablar de soluciones. Sí, y entonces, bueno, la tercera parte, como la tercera encuesta es ¿qué soluciones ve usted? Ujú, claro. Que llevamos el botellón fuera del centro de la ciudad, En Gijón, hacemos otro hay tipo zonas de Gijón actividades. donde los vecinos están verdaderamente, vecinos y comerciantes, afirman estar sitiados. O sea, dicen que ya no pueden más. El otro día, creo recordar, en prensa en Oviedo leí que la policía se vio desbordada para controlar, bueno, pues la zona botellón. Me dicen desde realización, te llaman que añoras el guateque. No sé, tú no has practicado Está botellón. bien porque nunca conocí el guateque, pero lo añoro. Puede Lo ser. añoro sin haberlo conocido. Está- Sí, es una cosa, sí, habrá que consultar también. Por ejemplo, mira, los viernes que viene el Padre Elías podemos preguntarle cómo se puede añorar algo sin haberlo conocido. Pero bueno, tendrá una explicación.
científicamente comprobable. Entonces, por otra parte, ¿qué soluciones ve la gente? Pues de todo tipo. Si preguntas a las personas mayores te dirán que hay que educar mejor y de otra manera, como se educaba antaño. Si otra gente más joven te dirá pues hacer otro tipo de actividades culturales o deportivas, pero bueno, yo creo que la idea principal es que seguirá habiendo botellón. Al final es casi algo como cultural ya, ¿no? Como cultural, ¿no? Te sumas a lo del evento cultural. Vamos a ver qué soluciones propone la gente. Pues ir a una discoteca a bailar, coger, como se hacía siempre. Es habilitar una zona en la que después se establezca pues gente pues, para limpiarlo y para recogerlo y solo establecer eso, pues una zona en la que se pueda realizar y luego se limpie. Hay que educarlos para que no lo hicieran. Lo demás, nada. A ver, es que el botellón no tendría por qué no hacerse, pero pues incluso podrían dejarles centros sociales o sitios no tanto como un polígono, pero sí algún tipo de o locales culturales, siempre y cuando se guarde su orden para hacer el botellón. Algo muy complicado, yo creo que seguirá habiendo botellón en realidad. Bueno, tampoco vamos nosotros ahora a dar con cuál es la clave para acabar con el botellón, ni tú ni yo, ¿no? Bueno, pues ahí están las autoridades, los psicólogos, bueno, muchísima gente, los políticos buscando la solución y por ahora no la encuentran. Así que, bueno, seríamos, bueno, pues tremendamente importantes y tremendamente inteligentes tú y yo si ahora dijéramos, hay que hacer esto y que esa fuera la varita mágica. Bueno, Paula, se acerca el fin de semana. Dentro de nada ya es, bueno, pues sábado, quedan horas para ya poder ser horario de salir de viernes. ¿Qué va a hacer Paula Bango el fin de semana? Pues me voy a ir de guateque. Impresionante, impresionante. Te veo ahí, te imagino vestida como las chicas de las películas de Gris, ¿sabes? Ahí, tal. Sí, creo que o igual me voy de botellón, ¿no? Después de haber hecho una encuesta sobre el botellón es como que me entraron las ganas. Claro, llamas a 4 colegas y al supermercado a comprar el material. Sí. Claro que sí. Claro. Bueno, pues nada, que disfrutes el fin de semana. Gracias, igualmente. Lo disfrutaré, sin duda. Y nos vemos el lunes y disfruta el fin de semana, eso sí, pero con un trocito pensando en cuál será la encuesta del lunes, no, que no tenemos programa, el martes. Vale. ¿De acuerdo? Bien. Muchísimas gracias, Paula. Nosotros nos vamos ahora a publicidad tan solo un momento y volvemos. Nos despedimos de Paula, le deseamos buen fin de semana. Nosotros volvemos ahora. Hasta was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shake me and me. Solemos hablar todas las semanas de temas relacionados con la salud, porque es un tema que preocupa y ocupa, bueno, pues a muchísimos, por no decir a todos los asturianos. Hoy vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos en Asturias. Se trata de Alejandro Braña. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Presidente del Colegio de Médicos en Asturias, como digo, jefe de traumatología de LUCA, del Hospital Universitario Central de Asturias, y preside usted el colegio desde el año 2013, Exacto. Fecha en la que sucedió en el cargo a Carmen Rodríguez, que estuvo la friolera de 12 años. Exacto. Ahí es nada, ¿no? Exacto, Claro, exacto. prácticamente toda en Una institución. presidencia muy exitosa. Ujú. Sí. Bueno, pues lo primero, aprovechando que usted es médico, hay que preguntar por el estado de salud del colegio. Bueno, el estado de salud del colegio pues es bueno. El colegio de médicos que ya tiene una trayectoria sumamente brillante establecida. Es un colegio que se ha modernizado extraordinariamente desde el punto de vista administrativo. Es un colegio en el cual tienen lugar una cantidad muy importante de eventos médicos cada año. En él se organizan congresos, reuniones científicas, simposiums, etcétera, etcétera. Y además de eso es es la sede de múltiples sociedades profesionales que tienen allí su actividad habitual, ¿no? Cotidiana, desde el punto de vista de asuntos de cada especialidad. Por otra parte, también el colegio, en cuanto a sus asesorías fiscales y jurídicas,
pues dan servicio a los colegiados, y esto es algo que cada vez se demanda más por parte de los colegiados y es uno de los aspectos importantes. En fin, creo que el colegio, podemos decir sin duda ninguna, que goza de muy buena salud. Sí. ¿Cuántos colegiados tienen ustedes actualmente en Asturias? Bueno, hay una pequeña oscilación de altas bajas, por ejemplo, pues dentro de poco, cuando acaben los residentes su formación de cada especialidad, pues marcharán unos, vendrán otros, etcétera, etcétera, y entonces siempre hay alguna pequeña oscilación, pero ronda los 6.000 colegiados. No llega, pero muy cerca de 6.000 colegiados. Diríamos que como promedio 5.900 colegiados es una cifra que se aproxima bastante a lo que es el promedio de actividades que se realizan en el mismo para el colegiado. Bueno, hay que recordar que los colegios, lo primero de todo, el colegio de médicos, pero los colegios de médicos en general, es una corporación de derecho público que surge como defensa de la sociedad frente al intrusismo. Es decir, en realidad, el Colegio de Médicos es la base en la que la sociedad se fundamenta para saber que está bien atendida sanitariamente y que los profesionales que ejercen su trabajo, su función profesional, son médicos, tienen sus titulaciones adecuadamente constatadas, etcétera, etcétera. Pero luego, por otra parte, naturalmente, los colegios son también una estructura de servicio al colegiado. Sí. Y ese servicio al colegiado se manifiesta de múltiples formas. Por una parte, es servicio de tipo administrativo. Sí. Allí se pueden gestionar múltiples actividades administrativas. Y en este sentido, por ejemplo, el colegio ha implementado extraordinariamente su capacidad administrativa con la ventanilla única, con una página web que cada vez es más visitada por los colegiales, donde allí pueden, digamos, online realizar múltiples funciones que antes debían ser presenciales y ahora no es necesario. También el colegio, como decía antes, es la sede, es la estructura básica, la estructura de soporte de las sociedades profesionales. Hoy en día la medicina se ha hecho cada vez más compleja y esa complejidad en buena medida viene de la especialización. Hoy en día la figura del médico especialista es, bueno, pues es algo que es natural y que es enorme. Bueno, pues cada una de estas especialidades se reúnen en sociedades que tratan de sus intereses, digamos, no solamente digamos, de proyectos y de progresión como especialidad, sino también intereses profesionales, científicos de la especialidad, y ahí tiene su estructura de funcionamiento basada en el colegio. Se organizan congresos, se organizan reuniones que tienen como sede la institución colegial, tanto en la sede central de Oviedo como en la de Avilés y en la de Gijón, que también tenemos sedes. Por otra parte, se hacen cada año, y es una actividad también de mucha demanda por parte de los colegiados, programas de formación continuada. Hay cursos de formación continuada, de reanimación cardiopulmonar, de agresiones, etcétera, que tienen una gran demanda por parte de los, y mucho éxito, digamos, de demanda por parte de los colegiados. Hay un programa de atención al médico enfermo, muy importante. El médico también puede padecer problemas derivados de adicciones o de psicopatías que pudieran alterar su capacidad de actividad médica, su capacidad de poder atender a los demás. Para eso el Colegio de Médicos ha sido uno de los que primero lo han implantado en España. El primero ha sido Barcelona, pero de los primeros que se ha implantado en España ha sido el Colegio de Médicos de Asturias. Hay un programa de atención integral al médico enfermo en el que el médico tiene una atención personal, digamos, expresamente dedicada a poder rescatar, lo que por cierto se consigue en más del 80% de las ocasiones, de esos problemas que merman su capacidad de actuar como médico. El Colegio de Médicos, como decía antes también, tiene una asesoría jurídica y una asesoría fiscal que dan soporte a las necesidades en estas dos actividades. La asesoría jurídica, concretamente, es una de las ofertas del colegio que más éxito tienen entre los médicos colegiados.
y que es muy valorada por la colegiación. En fin, el Colegio de Médicos está siempre pendiente, colegio con vida, en una palabra. Atento, sí, naturalmente. Claro, sí, claro. sí. ¿Y cómo juzga el estado de salud de la sanidad en Asturias? Bueno, la sanidad en Asturias, la sanidad, es decir, la sanidad en conjunto, pues habría que entrar un poco en detalle. Hay distintos aspectos en la sanidad en Asturias. La sanidad pública, que es la que, diríamos, en Asturias por lo menos, afecta, digamos, a lo mejor el 92-93% de la sanidad. Creo que en términos generales la sanidad pública es una buena sanidad. La sanidad pública española, el Sistema Nacional de Salud español, es una especie de milagro que se realizó en un momento determinado en el que, de una manera consensuada entre todas las formaciones políticas, se entendió que había que dar a la sociedad un sistema sanitario público, universal y gratuito, y que además posibilitó, basado en esa estructura tan sumamente, digamos, generosa, digamos, ¿no? Y tan sumamente, por otra parte, se creó una estructura sumamente potente, en la que la formación también de los médicos se elevó de una manera también extraordinaria. Los que salíamos a congresos hace 30-35 años, veíamos que había una diferencia enorme entre los niveles de sanidad de los países desarrollados de nuestro entorno y la sanidad que se realizaba aquí en España, que es una sanidad todavía que adolecía de múltiples problemas. Bueno, hoy en día la sanidad española y por lo tanto también la sanidad asturiana, claro. Y esto se refleja en la presencia de congresos, las comunicaciones, los trabajos que se publican en publicaciones del máximo impacto. La sanidad goza en general de muy buena salud. Hay problemas, va a seguir habiendo problemas, hay problemas estructurales importantes, hay problemas que hay que sentarse con la sociedad también, con los ciudadanos. Claro. Ahí tiene que haber una implicación de todos los agentes sociales y la administración y los agentes sanitarios para seguir manteniendo, aunque se ciernen problemas y dudas en el futuro de esta sanidad que hasta ahora estamos gozando, pues seguir buscando la forma de que se continúe con este modelo sanitario. ¿Las listas de espera son un caballo de batalla? Las listas de espera, más que un caballo de batalla, son un problema, son un gran problema. Quizá ahora mismo el problema que la sociedad percibe como más grave de la sanidad pública es la existencia de listas de espera. Claro. La lista de espera, tanto de espera de consulta, de atención, digamos, de primera atención o de seguimiento, más primera atención. El paciente que ya está diagnosticado y que ha iniciado un tratamiento no tiene tanto problema en que se demore un poco una revisión o una visita continuada, como que se tarde mucho tiempo en atenderlo por primera vez. Las listas de espera o la demora por llamarlo así también, o la demora en pruebas diagnósticas, especialmente pruebas de imagen, que claro, dilatan el diagnóstico, retardan el proceso de diagnóstico, y las listas de espera para someterse a una intervención quirúrgica. Esto yo creo que es lo que la sociedad percibe como más grave, como el problema más importante de la sanidad pública. Es un problema complejísimo, un problema muy difícil de atender. Por otra parte, un sistema sanitario como el que tenemos en España conlleva inevitablemente el riesgo de que exista espera. Sí. La demora es imposible. Lo que ocurre es que esas listas de espera, esa demora tanto de diagnóstico como de tratamiento, hay que reorganizarla absolutamente. La sociedad tiene que tener control sobre esas listas de espera. Yo creo que lo que más deja en fuera de juego a la sociedad, lo que más lesiona, digamos, ese sentimiento de que se está retrasando en exceso un proceso de diagnóstico o de tratamiento, es que hay la duda de cómo se estén manejando. Esto tiene que ser algo que quede perfectamente, transparentemente explicado a la sociedad. ¿Hacen falta más médicos en Asturias o hay un número suficiente?
Bueno, depende un poco también de especialidades. Vamos a ver, lo que hace falta es, lo primero de todo, que los médicos que hay en Asturias tengan un contrato adecuado. Es decir, que en Asturias el 52% de los médicos están en una situación de trabajo precario, de no tienen una plaza de trabajo, un puesto de trabajo fijo. Esto genera una provisionalidad, una incertidumbre total también, y absoluta, claro. Total y absoluta, que es sumamente lesiva, digamos, ¿no? En ese sentido para los médicos. Esto es importantísimo. En general, en Asturias hay un número en general suficiente de médicos para atender las necesidades sanitarias que tenemos en la región, aunque alguna especialidad y en algún momento concreto pueda adolecer de falta de médicos. Pero más que de falta de médicos, lo que sí es necesario, es imprescindible, es importantísimo, es que los médicos que hay en Asturias tengan una relación de trabajo estable, que tengan una relación de trabajo fija con su empleador. Consolidar lo que hay antes de pasar a más. Antes, hace no muchos años, las 4 personas, por ejemplo, más respetadas en un pueblo eran el alcalde, el médico, el maestro y el cura. Ustedes ahora denuncian agresiones. ¿Qué está pasando? Agresiones por parte de los pacientes. Claro. ¿Qué está pasando? Que antes, o familias. O familias. Que el médico antes, bueno, supongo que ahora también, pero antes en mayor medida era en este caso, don Alejandro, voy a ver al médico, fui a la consulta de don Alejandro, y ahora ustedes sufren agresiones. Sí. Bueno, este es un fenómeno que se va haciendo más notorio desde hace unos años. Esto era algo que al menos era algo casi anecdótico hace a lo mejor 30 o 40 o 50 años, y es algo que empieza a surgir con cada vez más importancia desde hace aproximadamente 15 o 20 años. Bueno, naturalmente es un hecho intolerable. Ahí sí que señalamos y denunciamos desde el minuto cero que es algo absolutamente intolerable. El Colegio de Médicos de Asturias, desde siempre, por supuestísimo, se ha posicionado absolutamente enfrente de esta situación. En el Colegio de Médicos de Asturias llevamos un registro de agresiones y nos personamos de oficio cuando tenemos conocimiento de cualquier tipo de agresión, sea física, que bueno, es algo inaudito, pero también verbal, o vejaciones, o maltratos, digamos, o amenazas, que nunca deben ser tolerados y que deben ser denunciados y puestos en conocimiento de la justicia. ¿Pero se dan estos casos? Se dan estos casos, y hay algunos sectores que son más propicios a que ocurra esto, que son sobre todo en atención primaria, en los servicios de urgencias, donde... Me parece inaudito. Vamos a hablar de la principal infraestructura de la sanidad pública asturiana, el UCA, el lugar en el que usted trabaja, el Hospital Universitario Central de Asturias. Así es. Bueno, ya lleva un tiempo en marcha, ya está consolidado. Ustedes como profesionales, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo valoran el funcionamiento? ¿Cómo valoran al gigante de la medicina asturiana? Bueno, el UCA, el nuevo UCA, es un hospital, en primer lugar, como hospital, como estructura, es una estructura hospitalaria magnificente, en la que pues, el diseño se ha cuidado mucho, aunque sea incómodo de trabajar en él. Hay muchas distancias, hay organización, digamos, del movimiento intrahospitalario que a veces genera retrasos y que genera pues, dificultades en la práctica, digamos, del día a día de los médicos y del resto del personal sanitario, ¿no? Pero desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de material en cuanto a tecnología médica, es un hospital de primer nivel. Es un hospital, nosotros tenemos a disposición una tecnología absolutamente de lujo. Y estamos utilizando unos medios verdaderamente, absolutamente punteros, ¿no? Es decir, algo extraordinariamente avanzado y potente. Es un hospital muy potente. Sin embargo, es un hospital que todavía se está haciendo.
Nosotros partimos de un viejo hospital Sí, UCA sí. que ya era una estructura rodante, porque ya tenía una inercia de funcionamiento que verdaderamente pues tenía una personalidad perfectamente definida, y ahora todavía estamos en la vía, en el camino de definir esa personalidad de UCA. Y eso va a llevar todavía un tiempo. Hay todavía, está en marcha todavía modificaciones del programa informático. Hemos pasado con unos retos muy complicados, o sea, se pasa de un modelo de estructura, por ejemplo, de historia clínica en papel, escrita a mano, a un modelo de información y documentación clínica informática. Superado ya el problema Millennium. Sí, sí, eso está superado. Aunque, ojo, el que hayamos superado los inconvenientes de primera hora no hacen bueno todavía al programa, es decir, hay que seguir trabajando en él. De hecho, se están haciendo modificaciones constantes y continuas, y ya hay en todos los servicios, tenemos a personas, a médicos del servicio, que son un poco tutores del servicio, en el sentido de ir implementando nuevas modificaciones del programa informático para ir haciéndolo más práctico, más sencillo, más cómodo de utilizar, con menos inconvenientes, con menos posibilidad de error, etcétera, ¿no? Claro. El hospital, bueno, es también un hospital universitario. Sí. Cuando se puso en marcha, incluso cuando se estaba construyendo, hubo una agria polémica sobre si era lógico que el hospital estuviera en un extremo de la ciudad y la Facultad de Medicina en otro. Allí hay un aulario, en el hospital se imparten varias materias. Sí. ¿Hay polémica con esto o está superado y se dan las clases perfectamente, tanto para los profesores como para los alumnos? Sí. Bueno, las clases que se imparten en el Hospital Central, en el UCA, son las clases de asignaturas clínicas. Es decir, el alumnado de asignaturas preclínicas siguen en la Facultad de Medicina, en el Cristo. Por consiguiente, el alumno de asignaturas clínicas, en realidad, en vez de ir a una facultad de medicina, va a otra, por llamarlo así, facultad de medicina, que está sentada en el UCA. No, las clases se imparten normalmente, no hay problemas estructurales, digamos, en cuanto a las clases, y la prueba es que no ha habido grandes contestaciones, digamos, en este sentido. Hay un área dedicada expresamente a área docente de pregrado, a los estudiantes de medicina, y no hay grandes problemas, ¿no? Mejor. Bueno, ¿está convenientemente regulada la profesión en Asturias en lo que se refiere a la consulta pública y la consulta privada para los profesionales? Sí, vamos a ver, está regulada, sí, perfectamente, en el sentido de que, hay opción de elegir entre actividad pública total, es decir, dedicación exclusiva a la sanidad pública, o dedicación mixta, es decir, renunciar a la dedicación exclusiva y compartirla con la actividad pública, con la actividad privada. Cada una de ellas, la actividad se hace en un tramo horario distinto, no debe haber ningún tipo de interferencia entre una y otra actividad, y la única cuestión que, en mi opinión, es algo que debería revisarse total y absolutamente, es la obligatoriedad de las nuevas plazas que salen de puestos de dirección de los servicios de la dedicación exclusiva, porque en realidad no hay ninguna actividad clínica distinta para las personas que tienen dedicación exclusiva que los que no tienen dedicación exclusiva. El médico tiene exactamente las mismas obligaciones y los mismos derechos en su actividad pública. Y para finalizar, por tercera vez, un facultativo, un médico, bueno, pues va a ser obetense del año. Usted lo fue y ahora lo va a ser, Luis Fernández Vega, el oftalmólogo. Bueno, tienen ustedes, también lo fue el odontólogo Tuñón, nos lo recordaba usted antes fuera de micro. Tienen ustedes copado el premio. Los obetenses agradecen la labor de sus médicos. Tal parece, ¿no? De Oviedo siempre ha sido una ciudad muy vinculada con la medicina, con los médicos. La medicina siempre tuvo un gran arraigo, hubo grandes figuras médicas. El doctor Eduardo González, por ejemplo, que fue presidente del Colegio de Médicos, Plácido Builla, en fin, un montón de médicos que han tenido una gran conexión con la sociedad. Yo creo que la sociedad obetense es una sociedad que estima mucho a sus médicos.
Bueno, yo estoy muy contento en este caso de que mi buen amigo y excelente profesional y excelente persona en lo personal, el profesor Luis Fernández Vega, pues sea este año el obetense del año. Es un hombre que, como todo el mundo sabe, está adornado de grandes virtudes profesionales, no hay que decir nada de él y de digo su, aunque es en realidad familiar, pero bueno, su Instituto Oftalmológico, que es un lugar de referencia no solamente de pacientes asturianos, sino pacientes de fuera de Asturias, y que verdaderamente pues es un hito, ¿no? Verdaderamente es algo totalmente relevante dentro de este tipo de centros hospitalarios, ¿no? Luis Fernández Vega, por otra parte, es una persona entrañable, es una persona muy de Oviedo, muy de Asturias, que siente de una manera muy notable la importancia de ser asturiano y obetense. Volvemos otra vez a recordar que su Instituto Oftalmológico, Fernández Vega, él sigue defendiendo a machamartillo su presencia de este instituto aquí en Oviedo, lo cual pues verdaderamente en algunas ocasiones seguramente pues ha sido casi un problema, ¿no? En cierta manera, ¿no? Por el desplazamiento de tantos pacientes desde muchos otros sitios de España aquí a Oviedo precisamente para venir a tratarse. O sea que estoy encantado con ese premio que le han dado muy merecidamente al profesor Luis Fernández Vega, y le doy la enhorabuena desde aquí por ello. Pues de alguien que fue premiado a alguien que muy breve lo será. Don Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A usted, don Juan. Y por acercarnos. Gracias, nunca me habían llamado don Juan desde que empezó el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya es la primera vez, y no será la última. Y no será la última, esperemos que no. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y volvemos tan solo dentro de un momento para afrontar ya lo que es la recta final de este espacio de viernes. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y como les decíamos al inicio, lo hacemos afrontando una despedida. Y es que el joven británico Ted Lowney, de 17 años, que durante esta semana ha estado con nosotros, ha estado aquí en esa Asturias Televisión, bueno, pues hoy ya nos deja, ya que el domingo cogerá el avión que desde el aeropuerto de Asturias le llevará hasta el aeropuerto de Londres y le devolverá, bueno, pues a su tierra. Ha pasado 7 días en el Principado de Asturias, conociendo un poquito mejor a nuestra gente, a nuestras costumbres, nuestras ciudades y pueblos, y ha estado 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, bueno, pues trabajando con nosotros. Ha sido un trabajador más en esta empresa. Aquellos que nos siguen, bueno, pues habrán visto que ha realizado distintos vídeos. Bueno, pues uno de ellos lo recuerdo, bueno, pues con aquello que más le llamaba la atención, que veía por la calle, otro, bueno, pues acerca de las cosas que le gustaban, y otro con el contenido de la Catedral de Oviedo por dentro, una catedral que, por cierto, le gustó mucho. Ted, pues te vas ya hoy de la tele y el domingo te vas de Asturias. ¿Cómo te ha parecido la experiencia? ¿Te ha gustado? Fue una experiencia muy divertida y útil. No solo he aprendido más palabras y frases en español, pero ahora tengo mucha más confianza con hablando español. El tema de TED está en un programa, bueno, pues de intercambio, digámoslo así, un programa de estudiar afuera. Se llama un proyecto, se denomina Prácticas Laborales. Uno de sus responsables es Carlos Herreros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues el proyecto en el que está TED. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, este proyecto consiste básicamente en coger estudiantes de Inglaterra. La base está en Nottingham. Y pues estudiantes de toda la isla contactan con esta empresa, con Hasbury, y básicamente pues la semana en la que ellos estudiantes, que son entre 16 y 18 años,
que tienen pues vacaciones en instituto, ahora en febrero, pues aprovechan esa semana de vacaciones para venirse pues a un país en el que han estado pues practicando el idioma. En este caso España, también trabajan con Italia, con Francia, en Alemania también. Y la idea básicamente pues es conseguir no solo que practiquen el idioma que han estado estudiando, sino que también pues adquieran cierta experiencia laboral, pues que a esas edades es claro, muy importante y te puede marcar tu futuro. Ted, ¿y tu experiencia dentro de la tele cómo fue? Fue muy bien y espero que en el futuro pueda encontrar un trabajo usando las habilidades que he aprendido aquí. Esperemos que así sea. Carlos, ¿hay también el viaje a la inversa? Quiero decir, ¿jóvenes españoles pueden ir a otros países? Sí, pero no con nosotros. Hay otras compañías que lo hacen, incluso como yo hice en su día, pues igual no hace falta compañía, pues hacerlo. Tristemente lo estamos haciendo solos, pero no, con esa compañía no se puede, no lo hacemos. Ted, de todo aquello que, o Ted, en este caso, de todo aquello que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? En Oviedo. En Oviedo. Me encantan las tiendas y la comida y me encanta aquí. No entiendo. Me gusta sobre Oviedo. También me encanta la gente porque son mucho más simpáticas que en Inglaterra, creo que. ¿Y lo que menos? No mucho. El tiempo ha hecho un poco frío. Un poco bastante. Pero es lo mismo en Inglaterra. Claro. Y Carlos, en este caso, bueno, una experiencia como esta que ha vivido Ted, bueno, acompañado de más jóvenes de su país, al margen de lo que representa, bueno, pues practicar el idioma, considero, esto es una opinión personal, que también a ellos les sirve, bueno, pues verse fuera de su casa y tener que valerse un poquito, ¿no? Por sí mismos y estar integrados en lo que es la disciplina, llamémoslo así, de un trabajo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, aunque allí algunos han tenido cierta experiencia pues, laboral pues, en alguna cafetería, realmente eso es una experiencia que cuando acaba el viaje todos me lo dicen, es una experiencia que realmente les marca porque es algo totalmente diferente. Trabajamos de manera diferente, los horarios son diferentes, la rapidez o la lentitud con la que trabajamos es totalmente diferente, es otra mentalidad. Es decir, la mentalidad española se traduce en el trabajo. Casi. Sí. ¿Tus jefes han sido buenos? ¿Tus jefes en la empresa han sido buenos? Sí. Sí, ¿no? No hay queja con los jefes. No. Mira, marchas hoy, puedes decirlo libremente. Claro, ahora ya no hay manera, ahora ya no hay modo de echarse atrás. Pero bueno, la gente se ha portado bien con tus compañeros, se han portado bien contigo, también, claro. Carlos, ¿con cuánta asiduidad realizáis estos viajes? Pues con muchísima, la verdad. A Oviedo, el último viaje lo realizamos el año pasado, pero tenemos otros destinos más visitados como Salamanca, por ejemplo, Alicante. En Salamanca, pues igual cada 2 meses estamos allí, o Alicante bastante a menudo. ¿Y por qué ofrecéis Oviedo? ¿Por qué ofrecéis Asturias en este caso, que quizás para ellos no tenga el aliciente del clima? Bueno, ellos quizás busquen más tema Mallorca, Alicante, Andalucía. Claro. Sí, no, ofrecemos Oviedo un poco para dar esa diferencia también de España. Lo que ellos conocen, pues es lo que tú has dicho. Oviedo ofrece otra historia, aparte de ser ya una Asturias en general, ser histórico, rico históricamente, ofrece también esa diferencia, en plan de ese verde que igual pues se pierde cuando te mueves un poco más por la península, aparte de la gente y todo. Claro. Ted, ¿la catedral fue bonita? Sí. ¿Recomendarías Oviedo Oviedo, Asturias en este caso, a tus amigos, a tus familiares para pasar unas vacaciones? Sí, espero que en el futuro vuelva con mi familia y sí, recomendaría. Claro. Y si no, también nos recomendaste el otro día Brighton, un lugar bonito para visitar. Sí. Bonito para visitar. Sí. Pues Ted, nosotros lo vamos a tener bastante difícil de ir a Brighton, porque bueno,
sabes que ahora tenemos que continuar, nosotros no tenemos vacaciones hasta el verano, pero bueno, esperamos que algún día puedas volver, ya sea, bueno, con ellos, en este caso con el proyecto Prácticas Laborales, o si no, con tu familia o con tus amigos, y puedas volver a Asturias, a Oviedo en este caso, y puedas pasarte por aquí y nos vengas a visitar. Mientras tanto y no, bueno, pues queremos que te lleves de recuerdo, bueno, pues gracias. una botella de sidra acompañada de su propio vaso. Gracias. Bien, creo que la has probado, me consta por lo que me habías dicho el otro día, probaste la sidra, ¿verdad? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Bien, pues entonces puedes llevártela a tu país o puedes liquidarla ya esta noche, eso ya como tú veas, o sea, Muchas nosotros gracias. tal. Y oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos días. Muchísimas gracias por acercarnos también y darnos la oportunidad de hablar también nosotros un poquito en inglés, dentro de ese inglés que, quitando Paula, que lo hablaba perfectamente, los demás, bueno, pues era un poco como, allá vamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y esperamos verte, bueno, pues más pronto que tarde. Y esto tradúceselo bien, si algún día llegas a trabajar en la BBC, de BBC, por favor, acuérdate de nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y Carlos, muchísimas gracias, bueno, por acercarnos lo que es el proyecto Prácticas Laborales. Bueno, pues me parece una idea interesantísima, a ver si las autoridades educativas en España toman ejemplo y mandan a nuestros jóvenes también que no tengan que marchar por obligación, como muchos tienen que marchar, bueno, buscándose un futuro mejor, ya sea en Inglaterra, ya sea en Alemania, ya sea en Francia, porque aquí no encuentran absolutamente nada de trabajo, que puedan marcharse para lo que vino él, ¿no? Para aprender, para conocer otra cultura, para practicar otro idioma, y bueno, y que vuelvan, pues, como espero que marche Ted, con una sonrisa. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a dar paso a un vídeo de José Manuel Valdés. Ya saben, bueno, un vídeo de la lengua de signos española. José Manuel Valdés, uno de los responsables del proyecto mismanoshablan.es. Bueno, el próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y José Manuel, bueno, pues ha querido confeccionar un nuevo vídeo de los que nos tiene acostumbrados, en este caso hablando del ámbito laboral que él desarrolla, que no es otro que el de las audiovisuales. Lo vemos.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos retomando el tema que el pasado viernes dejábamos en suspenso porque nos quedábamos materialmente sin tiempo con el padre Elías. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Un tema que recuerdo que tratábamos, la fenomenología cósmica paranormal. Eso es. Bien, entonces hablábamos de unidad y complementariedad, de lo cual vamos a continuar hablando hoy porque el otro día no nos dio tiempo material. Bueno, el cerebro material y el conocimiento inmaterial, la materia y el espíritu están en interacción. Bueno, esto es un fenómeno que no tiene explicación racional. Cómo lo inmaterial puede interaccionar, influenciar, hacer funcionar lo material. En el conocimiento, lo inmaterial son las imágenes mentales, sí, ¿verdad? No ocupan lugar, no están hechas de átomos ni de moléculas. Sin embargo, las impresiones que llegan a la retina son materiales, son estímulos de ondas electromagnéticas. Las capta la retina, que es fotosensible a la luz, a los fotones, y esa imagen material que empieza por la retina se traslada inmediatamente al cerebro y el cerebro la transforma en una fotografía mental, en un esquema mental donde ya no hay nada de materia. Sí. ¿Cómo es posible esta transformación instantánea de lo material en lo inmaterial? Es un fenómeno pues, que no tiene ninguna explicación lógica. Hay un atisbo de explicación y es que la materia, como veremos en una segunda pregunta o en una tercera, no hay materia exclusivamente física. Toda materia física tiene una presencia muy elemental, muy embrionaria de psique, de inteligencia, de información codificada. Entonces lo material conecta con lo inmaterial que está en forma de información codificada, despierta esa información y la información tiende a traducirse en acción. Las ideas, cuando son reales, necesitan expresarse en palabras o en hechos o en gestos, ¿verdad? Sí. Hay una necesidad de expresión, de materialización dentro del fenómeno de la comunicación humana. Lo que llevamos por dentro necesita salir fuera y lo que está fuera pues entra dentro de nosotros. El cuerpo, la mente es una máquina transformadora increíble, y produce el fenómeno del conocimiento inmaterial a través de un procedimiento inicialmente material, ¿verdad? Esta es la paradoja, es la pareja de opuestos, lo material y lo inmaterial juntos, pero en vez de estar oponiéndose y rechazándose, están enriqueciéndose y perfeccionándose. Claro. Por otra parte, el hemisferio cerebral derecho e izquierdo forman una unidad, pero son complementarios. Por supuesto. Al hombre lo califican como el hombre del cerebro cartesiano, que funciona principalmente a base de análisis, a base de razonamiento lógico y a base de elaboración de teorías y de especulaciones. Es un cerebro, pues eso, especulativo, teórico, un poco en las nubes, ¿verdad? Sin embargo, el lado derecho es intuitivo. Hay una diferencia tremenda entre el conocimiento racional, hecho a base de premisas y de conclusiones, que el conocimiento intuitivo, donde la realidad entra directamente en la mente. No hace falta ningún proceso mental, ¿verdad? Es una comunicación directa de la información con el cerebro, ¿verdad? Entonces, el conocimiento intuitivo es mucho más perfecto que el conocimiento racional, porque actúa a través de un proceso, hace una afirmación, busca argumentos, saca conclusiones y todo esto lleva un tiempo. Sin embargo, el conocimiento intuitivo es instantáneo. Por ejemplo, la diferencia que hay entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional en Newton. Newton vio caer una manzana y dedujo que, bueno, la cosa de la gravedad, vio caer una manzana e intuitivamente tuvo el conocimiento de la gravedad universal. Todo cuerpo pesado, ya no solamente las manzanas, sino una piedra, una pelota que tiras al aire, es atraída por la Tierra. Claro. Por otra parte, también dentro de la unidad y la complementariedad hay que hablar de un tema que ya esbozaba el otro día, que es la carga positiva y negativa en la electricidad. Bueno, esto es evidente. Sin embargo, fíjate, en la electricidad se da un fenómeno curioso opuesto al fenómeno en la dinámica emocional.
En la electricidad lo negativo se rechaza, lo positivo y lo negativo se atraen, polo positivo y polo negativo se atraen y se complementan. En los sentimientos lo opuesto se rechaza, amor y odio son opuestos y son incompatibles, se repelen, confianza y desconfianza, alegría y tristeza, también están estructurados en forma dual y opuesta. Pero bueno, es otro fenómeno de la naturaleza de la materia, cómo lo positivo y lo negativo, en vez de excluirse, se atraen y se complementan. Por otra parte, la nueva ciencia de la materia física, biológica y psíquica, ¿son unidades también complementarias o no? Vamos a ver, hay tres tipos de materias nombrados: la física, la biológica y la psíquica. Y la psíquica. Materia física, la que está hecha de átomos y de moléculas. Gran paradoja, gran fenómeno paranormal. El gran caos del Big Bang, el gran caos, se transformó en una asombrosa autoorganización y evolución cósmica que lleva funcionando 14.000 millones de años. Como de un gran desorden en la materia, en la energía, puede emerger o salir un gran orden cósmico. Bueno, aquí está la paradoja, ¿verdad? Claro. Materia biológica y materia física. La materia física, por ejemplo, es absolutamente incapaz de crecer, de autorreproducirse y de autorregenerarse. Una piedra, nada, de una piedra no nace otra piedra nunca. Una piedra se queda. Sin embargo, en el mundo celular, en el mundo de la biología, hay un fenómeno llamado mitosis, un proceso de transformación. Las células se autorreproducen, crecen, se autodiversifican y se autoespecializan. Por ejemplo, el cuerpo humano está hecho de células óseas, especializadas para funcionar como huesos, de células sanguíneas, que son distintas de las óseas, de células musculares, contraer los músculos, de células nerviosas, de células respiratorias. Los pulmones, por ejemplo, funcionan de una manera distinta al estómago. Células digestivas, las que transforman los alimentos, las metabolizan. Células auditivas, especializadas en oír ondas sonoras. Células visuales, especializadas en percibir ondas electromagnéticas. Células olfativas, células gustativas y células, por ejemplo, pensantes, que son las neuronas. De todas las células que hay en el cuerpo humano, solamente las neuronas son capaces de pensar. Las demás sienten, crecen, ¿verdad? Y son sensibles a determinados estímulos, menos las células de las uñas, que son insensibles, las cortas y no sientes nada, y el pelo, que también es insensible, crece, pero no tiene sensibilidad, ¿verdad? Crece al que le crece, padre. Bien, bueno, entonces este fenómeno de la mitosis, de la capacidad increíble que tiene el tejido celular para especializarse en 1000 modalidades. ¿Cómo es posible este fenómeno sin una inteligencia que lo controle, que lo haya estructurado o programado de alguna manera? ¿Verdad? Y luego queda la última... Ciencia y fe. Quería preguntarle, pero primero quiero que me hable de la psíquica, en este caso, que era la última que le quedaba. Eso es. Entonces, la materia psíquica. Hoy yo traigo un libro de Jean Charron que se titula De la física al hombre. La Universidad de Princeton es una de las más famosas del mundo, ¿verdad? Bueno, y este es un físico súper famoso. Entonces, según esta nueva ciencia de la materia psíquica, toda materia, absolutamente toda materia física, tiene una presencia, un embrión de psique, de alma, de sensibilidad, de capacidad receptiva a determinados estímulos. Incluso el hierro, que es una materia física bien dura, con el calor se dilata y con el frío encoge. Es sensible a la temperatura, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo con esta nueva teoría, con esta nueva visión de que no hay materia exclusivamente física, sino que toda materia física tiene una presencia de materia psíquica o de inteligencia, se saca esta conclusión. El código genético
que los científicos ponen en las células eucariotas, el código genético que regula el comportamiento de la materia no empieza en la célula, empieza en el Big Bang. Sí. En esa altísima energía calorífica del Big Bang estaba impresa, grabada, la información codificada para con el tiempo irse transformando en la diversidad de átomos que conocemos, materiales, la diversidad de minerales y metales, la diversidad de especies vegetales y animales y la diversidad de cuerpos y almas humanos. Todo estaba programado en forma de información codificada en esa energía, de forma que el código genético no empieza en las células eucariotas, que son las que tienen núcleo, donde va el ADN, ¿verdad? Primero fueron las procariotas, que no tenían núcleo, no tenían ADN, pasaron unos 1000 años, o 1 millón de años, no sé cuánto tiempo, y entonces apareció el núcleo celular, donde va la información o el código genético que gobierna y que regula todo el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces la materia está regulada por un código genético distinto del de la célula, en parte distinto, pero también tiene en común que es inteligente, que tiene detrás un gran matemático. ¿Por qué el mundo es inteligible para la ciencia? Porque está hecho por una inteligencia. Si fuera producto del caos, ninguna inteligencia lo entendería, ¿verdad? Bueno, entonces sacamos la conclusión, yo saco la conclusión que saca este gran científico de Princeton. En este librito tiene 4 capítulos, cuyos títulos son Física y Biología. La biología sale de la física, la materia biológica tiene su origen en la materia física. Física y Psicología, Física y Filosofía, Física y Religión, o Física y Dios, o Física y un supercerebro, un supermatemático. Bueno, como decía Einstein, Dios no juega a los dados, no hay casualidad, todo está reglamentado, es producto de alguna ley, de alguna organización, de algún hecho, desde luego, programado previamente, ¿verdad? Claro, claro, no hay generación espontánea, no hay el azar y la necesidad. El mundo está gobernado por una inteligencia misteriosa, y el mayor misterio es el de la evolución. Cómo después de 14.000 millones de años el universo sigue evolucionando y a un ritmo cada vez mayor. Del gran caos, el gran orden. El gran orden, claro, es paradójico, cuando menos. Como por ejemplo en el nivel biológico de un gusano, de una oruga, que nazca una mariposa. Una mariposa, ¿verdad? Sí. Ese proceso evolutivo es, sin duda, cuando menos sorprendente. Quería preguntarle también por un tema que ha enfrentado muchísimas veces a muchas personas, que es ciencia y fe. Bueno, han estado enfrentados e incluso han costado la vida a científicos a lo largo de la historia. Por supuesto, Galileo estuvo en arresto domiciliario cantidad de años por decir que la Tierra era la que se movía, y el Sol el que estaba quieto. Bueno, o viceversa. Vino el telescopio, inventó el telescopio, pudo comprobar de cerca pues, el funcionamiento del Sol y descubrió lo contrario de lo que se había estado creyendo durante 2000 años, ¿verdad? El heliocentrismo. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y no el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Estuvo prisionero. Pero incluso hoy día, por ejemplo, en el terreno de la bioética, hay conflictos tremendos entre la moral de la Iglesia católica y la ética de la ciencia. Por ejemplo, unos padres que no pueden tener hijos porque son estériles y recurren al método de reproducción asistida, a lo que llaman el hijo de la probeta. Bueno, entonces la Iglesia dice que por ley natural el hijo tiene que nacer de una relación sexual. De una unión entre un espermatozoide y un óvulo a través del contacto sexual, pene y vagina, ¿verdad? Si te extraen un espermatozoide y un óvulo y en el laboratorio los unen y los implantan luego en el útero materno y de ahí nace un hijo, hay que ver la alegría para una mujer que tiene el instinto de maternidad, no puede ser madre por métodos naturales ordinarios, recurre a la ayuda de la ciencia
Y la Iglesia, por lo menos parte de la Iglesia conservadora, pues se opone al método del hijo de probeta. ¿Se equivoca la Iglesia ahí, en su opinión? Por supuesto, la Iglesia tiene que ser humilde y reconocer que se ha equivocado y que se puede equivocar o que se está equivocando todavía. Por ejemplo, la discriminación de la mujer. ¿Por qué una mujer que tiene tanto talento y tanta sensibilidad espiritual como un hombre no puede ser sacerdote? Esto es producto de una sociedad patriarcal donde la mujer era inferior al hombre. Incluso, le van a llamar la atención. Incluso no tenía alma, porque han negado el alma a los indios y a las mujeres. Incluso Santo Tomás, un doctor de la Iglesia, hemos estudiado su teología en los seminarios, decía que a la mujer se le infundía el alma a las 3 semanas de haber sido concebida. Al hombre, en el mismo instante de la concepción, se le infunde el alma. Entonces, el alma de la mujer es inferior al alma del hombre. No puede realizar determinadas funciones porque no tiene capacidad o responsabilidad. Cuando se le dan oportunidades a la mujer para ser presidenta de gobierno o para ser ministra o lo que sea, sabe desempeñar esas funciones tan bien o incluso mejor que muchos hombres. Claro, claro. Entonces, vamos avanzando, la Iglesia tiene que evolucionar, ser humilde, reconocer que, por ejemplo, ha condenado el modernismo. Obligaba en las universidades al juramento antimodernista. ¿Verdad? Está nada menos que el sílabus del Papa Pío IX. Bueno, entonces había que seguir de una manera ciega el magisterio de la Iglesia. La Iglesia era infalible, la Iglesia no se equivoca nunca. Bueno, esa soberbia, ese orgullo, ese endiosamiento, llegar hasta decir que el Papa era infalible en determinadas circunstancias, ¿verdad? No se atrevieron a decir que era impecable, porque ha habido papas muy pecadores, ¿verdad? Muy pecadores, con mujeres, con, bueno, cismáticos, pero la Iglesia está abriendo los ojos y este Papa, por ejemplo, bueno, pues no se atreve a negarle la comunión, por ejemplo, a un matrimonio que ha fracasado, se ha casado de nuevo por lo civil, y antes consideraban que esa unión era fruto de un pecado. Y mientras no estén casados por la Iglesia, viven amancebados, viven en pecado mortal y no pueden recibir la comunión. Claro. Este Papa ya dice, ¿quién soy yo para condenar, para decir que esas personas no están en unión con Dios tan grande como lo estoy yo? Claro, claro, claro. Pero, padre, usted es sacerdote, van a llamarle la atención. No, bueno, yo soy sacerdote, pero soy crítico y soy amante de la verdad, del progreso y de la Iglesia. Cuando diga cosas que realmente, aunque no sean comprensibles, son misteriosas, pero no se oponen frontalmente a verdades científicas, entonces yo la verdad científica la respeto tanto como la verdad religiosa, pero con la ventaja de que lo científico lo compruebo con los sentidos, experimentalmente. Lo religioso no tengo ninguna forma de experimentarlo sensorialmente hasta que no me muera. Si hay cielo o hay infierno, mientras esté en la tierra no tendré nunca experiencia de ese cielo ni de ese infierno. Claro. Tengo que creerlo. Pues, padre, tenemos que dejarlo aquí, me indican mis compañeros de realización, no sin antes hacerle una recomendación o una petición, en este caso. Por correo electrónico, durante los días de esta semana, nos ha llegado la petición de una persona de Avilés que nos pide si el próximo viernes podríamos hablar con usted de apariciones. ¿Apariciones de la Virgen? No, apariciones por lo que nos ponían en el correo electrónico. ¿O de muertos? Exactamente. Bueno, yo tenía preparado para el próximo viernes este tema, reencarnaciones, vidas humanas sucesivas y todo lo relacionado con esta creencia o esta nueva ciencia de si no tenemos más vida que la presente o si hemos vivido en vidas anteriores y qué significa, por ejemplo, pues las apariciones de los muertos y las apariciones de Jesucristo. ¿Podemos contestarle a este hombre que sí o lo dejamos para dentro de 2? Bueno, yo le pediría que precisase de qué tipo de apariciones se trata, porque hay apariciones marianas de la Virgen. No se trata de apariciones religiosas, se trata más bien
Exactamente, de muertos. Sí. Sí, vamos. Yo puedo traer, fíjate tú, las apariciones de las carreteras de Francia, todo un libro dedicado exclusivamente, pues traigo eso, y después añadiría a lo mejor alguna otra cosa relacionada con la reencarnación, pero el tema central, las apariciones de muertos hoy. Y demostradas científicamente, ¿eh? Bien, pues hablamos. ¿Podemos contestarle a esta persona que sí? Sí. Pues contestado queda. Bueno, además le estará viendo en este caso. Apariciones de muertos, y desde luego hablaré de la aparición de Jesucristo como el fundamento de nuestra esperanza en la resurrección. Perfecto. Pues padre, con esto llegamos al final. Gracias, como siempre, por estar con nosotros pues muy bien. en la noche del viernes. Personalmente a ti y a la televisión, ¿verdad? Y que esto pues tenga alguna repercusión, contribuya a crear un mundo con mentalidad más abierta y más humilde y más apasionada por la verdad. Sea científica, sea religiosa, la verdad que sea la gran pasión de una mente culta y desarrollada. Pues ahí queda esa recomendación. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos así al final, no solo al final del programa, sino al final de la semana. Ya saben, como siempre, que tienen un correo electrónico para dirigirse a nosotros. Se trata de ye@esasturias.tv y pueden hacer como esta persona de Avilés y realizar una petición a uno de nuestros invitados para el tema sobre el cual hablar. Nos vamos. Gracias por su atención. Disfruten del fin de semana y hasta el martes. Buenas noches.